Eh, y justo en ese periodo de tiempo de vida que tuve en Europa fue que empecé a enamorarme de la arquitectura. Realmente, a pesar de ser hijo de padre arquitecto, nunca me relacioné tanto con el tema de la arquitectura por medio de mi papá, sino fue mucho por la oportunidad de viajar muy joven a otras partes del mundo y empezar a entender qué era la arquitectura, ¿no? ¿Cómo se promueve desde el interiorismo el bienestar de las personas? ¿Cómo ha evolucionado la arquitectura mexicana a lo largo del tiempo? ¿Qué hace funcional a un espacio de oficina? ¿Qué guía a tu arquitecto favorito en su práctica diaria? Esto es Cabezas Bien Amuebladas, el podcast de arquitectura, diseño de interiores y mobiliario, donde conocemos de cerca el talento mexicano de la mano de sus protagonistas. Como siempre, les recordamos que una cabeza bien amueblada es la de alguien con buen criterio, las ideas claras y las prioridades ordenadas. Este es un podcast de Gevesa, la marca de muebles orgullosamente mexicana que diseña, fabrica y comercializa muebles para oficinas, restaurantes, corporativos, hotelería y más. Estamos en este momento en su showroom de la Ciudad de México y yo soy vuestra conductora, Celeste Miranzo. Encuéntrennos en redes como amuebladas.pod, Gevesa Furniture, Gevesa _México y en plataformas de podcast y vídeo como Cabezas Bien Amuebladas. Y con esto vamos con nuestra entrevista del día de hoy. Hola de nuevo, hoy en nuestro showroom tenemos dos invitados, dos de los fundadores del despacho All Arquitectura en la Ciudad de México, un estudio que trabaja la arquitectura en todas sus escalas, construcción, urbanismo, interiores y más. Está con nosotros Eduardo Ugalde, director de Estrategia y Marketing, Ajá. y Alejandro Guardado, director de Diseño. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los dos. Ustedes son parte de la alianza original de la que surge All Arquitectura. ¿De qué se conocen? Bueno, de hecho, ahí fue una invitación de Alejandro. Él inició como toda este sueño y esta idea de la arquitectura cuando estábamos estudiando. Yo lo conocí en la universidad en quinto semestre más o menos. Y ahí fue cuando me planteó esta idea de unirme a esta oficina que iba pues en ciernes, ¿no? Sí, de hecho, bueno, como comenta Eduardo, todo inicia en la ESIA Tecamachalco, que es de donde somos los dos. Y sucede porque en ese periodo de la escuela yo estaba en muchos concursos de arquitectura constantemente y la verdad era complicado encontrar con quién aliarte, ¿no? Para los concursos, sobre todo que se alinearan con las visiones y que hubiera el talento para desarrollar estos concursos. Y en Eduardo encontré esa pareja en ese momento y de ahí fue evolucionando justo a invitarlo a trabajar en proyectos que yo ya estaba llevando a cabo dentro de la carrera y se fue armando, ¿no? Esta amistad, sociedad y que ha evolucionado por más de 10 años. Qué bueno. Y como son colaboradores, amigos y ya se conocen de hace mucho tiempo, ¿cuál creen que es el punto más fuerte del otro en la arquitectura? Alejandro, tú respondes sobre Eduardo. Pero bueno. Yo creo que con Eduardo lo que he encontrado de fortaleza, una es que es una persona muy resiliente, ¿no? O sea, es una persona que constantemente busca soluciones a pesar de estar en situaciones complejas. Y adicionalmente es muy crítica, ¿no? Entonces, al tener una visión muy arquitectónica de lo que hacemos, independientemente de que, como comentabas, ¿no? Ahorita él ya está en una parte mucho más estratégica dentro de la empresa, sigue estando muy involucrado en el tema de diseño, lo cual es muy bueno porque siempre puedo buscar consejos en él y tenemos discusiones tanto suaves como fuertes sobre lo que estamos trabajando, Sí. lo cual es padre, ¿no? O sea, al final o sea, siempre son muy constructivas, nunca destructivas. Entonces creo que una de las fortalezas que encuentro en Eduardo es esa, ¿no? O sea, esa capacidad de ser crítico constructivamente en mi trabajo dentro de la oficina. Es una gran virtud tener, bueno, una gran ventaja tener Sí, ese tipo de totalmente, personas alrededor. Totalmente. Eduardo, te toca responder sobre Alejandro. Pues mira, Alejandro es una persona que está constantemente buscando cómo hacer más, ¿no? No se queda conforme, es algo que seguramente nunca escucharán de él, que se está conformando con hacer algo, sino que siempre está buscando, tanto de los proyectos de la empresa, con su equipo, buscar lo mejor y siempre exprimirles pues esa creatividad que siempre lo ha pues puesto donde está, ¿no? Que es una descripción muy faciente de él, es una persona muy creativa y que al final los proyectos que hemos hecho también han sido también de parte pues de su esencia y de lo que él ha ideado para poder
plasmar y plantear todo su esfuerzo y su creatividad en cada uno de los proyectos. Estupendo. Siempre quiere más. ¿Cuál fue vuestro proyecto inaugural? Yo creo que hay como dos momentos importantes. Hablando de Hola Arquitectura, como lo que les platicaba era que Hola Arquitectura nace paralelamente a la escuela, ¿no? Estábamos en la carrera todavía en cuarto semestre, o sea, estábamos todavía pequeños. No en edad, pero sí, sí en desarrollo como arquitectos, pero bueno, nace en la carrera y hay dos puntos como clave que siempre platicamos, que es uno, un concurso que ganamos en Corea del Sur y otro, un proyecto que se desarrolló en casi 10 años. O sea, es muy interesante ese proyecto porque son nuestros proyectos medulares dentro de la oficina, porque ha visto mucha evolución de nuestra parte como diseñadores, arquitectos, constructores, con muchísimos retos, y aparte es un proyecto que nos llena mucho de orgullo, ¿no? Que es un hotel que hicimos en el Campos Elíseos en Polanco. Entonces yo creo que esos dos proyectos podrían ser como nuestras óperas primas, por así decirlos, a pesar de que son proyectos que nos acompañaron por muchos años, ¿no? Y que nos abrieron las puertas de muchas maneras. Entonces yo creería que este concurso que ganamos en Seúl y este hotel que hicimos en Campos Elíseos. Y de ese concurso hablaremos un poquito más tarde, pero ¿qué fue lo retador de ese proyecto de hotel que duró tantos años? Es que son muchísimas cosas. Yo creo que desde el inicio, ese proyecto no tenía que ser lo que se convirtió, ¿no? O sea, ese proyecto era un proyecto de mantenimiento y literal de una impermeabilización. Ajá. O sea, es un proyecto que nace de una primera oportunidad que se tuvo en el año 2013. Y nosotros conocemos a nuestros clientes, a los dueños del hotel, debido a que anteriormente tenía yo una empresa de mantenimiento. Antes de crear Hola Arquitectura, comencé haciendo muchos trabajos de mantenimiento. Tenía otra empresa que se dedicaba al tema de mantenimiento. Entonces, nos llaman para poder pintar un departamento de nuestros clientes. Entonces, ya fue el primer proyecto, tuvimos esta buena relación, ¿no? Les gustó mucho cómo trabajábamos. Y de ahí ella me dice, oye, ¿sabes qué? Para pagarte necesito que vayas a mi oficina. Mi oficina está a unas cuadras de la casa, es en tal edificio y todo. Entonces ya llego al edificio y era un edificio que estaba abandonado. Entonces dije, bueno, no sé si me equivoqué de dirección o qué. Entonces ya le hablo y me dice, no, sí es aquí, ahorita te bajo a abrir, ¿no? Entonces era un edificio que está, bueno, es un edificio que está en Campos Elíseos. Y desde que llegué dije, wow, qué bonito edificio, porque es un edificio de la década de los 40, más o menos, 40, 50. Pero estaba deteriorado y ya había tenido varias intervenciones como que tratando de actualizarlo de una manera, desde nuestro punto de vista, equivocada. Pero bueno, ya se veía que le habían metido mano a varias personas. Entonces ya cuando subo, ya me platica, en este caso ella, que era una de nuestras clientas, es nuestra clienta, perdón, que ahí era un edificio, que es un edificio de su familia, que lo tienen ya parado hace muchos años, pero ahí tienen la oficina y que ahí tienen un problema de filtración de agua en la parte de la azotea. Entonces ya paso a ver todo el tema de la impermeabilización. Me dice, oye, ya, bueno, nos pagan el trabajo anterior y me dice, pues quería que me cotizaras esto y tal vez después otros arreglos, etc. Entonces ya me voy y la verdad es que cuando me fui dije, wow, o sea, esto es más que eso, ¿no? O sea, al ver el edificio, al verlo por dentro, ver diferentes detalles que tenía muy claros como dentro de la corriente Art Deco, regresé a la oficina y dije, no, pues creo que quisiera presentarles algo más que impermeabilizar el edificio. Entonces ya pasan las semanas que había acordado de presentar la cotización y en ese proceso pues me pongo a diseñar la fachada del edificio, ¿no? O sea, dije, voy a hacer una propuesta de rescate, por así llamarlo, de la esencia del edificio y se los voy a presentar. Entonces el día de la junta, pues ellos estaban esperando que presentara el tema de la impermeabilización y pues llego y le digo, oye, ¿sabes qué? Es que sé que me pediste esto, pero quería presentarte algo que pensé Entonces ya les presentamos la fachada, les encanta y me dice, ok, ¿y cuánto cuesta, no? Hacer esto. La verdad es que en ese punto no había llegado. Afortunadamente, Era otro semestre. Afortunadamente me había acercado a mi papá, que mi papá es arquitecto también, y le había dicho, oye, ¿qué piensas sobre esto, no? O sea, ¿qué inversión podría llegar a tener? Entonces me dio unos parámetros y pues son los parámetros que agarré y dije, pues entre esto y esto, ¿no? Más o menos podría estar, pero habría que trabajarlo bien. Se me encanta, hagámoslo, ¿no? Entonces fue como de la nada,
de pronto haber tenido un tema de estar haciendo mantenimientos de pintura y todo eso, de pronto me dicen, pues sí, quiero que arregles este edificio y lo restaures, ¿no? Entonces, ahí comienza Campos Elíseos. ¿Y por qué es un proyecto que ha durado 10 años? Porque fue un proyecto que fue evolucionando entre nosotros, entre los clientes y entre la esencia misma del proyecto. Se pensó que en un principio iban a ser departamentos y acabó siendo un hotel boutique, ¿no? Y también muchas personas se fueron involucrando en ellas y creo que es tan importante para nosotros porque ha visto mucha madurez de nuestra parte como diseñadores, como empresarios también, como estrategas dentro de lo que es la arquitectura, la construcción y todo este negocio que lo envuelve. Entonces, por eso para mí es tan importante este proyecto. Entonces es uno de vuestros proyectos inaugurales, pero también el insignia. Exactamente. Porque muestra vuestra evolución y ahí se ve justo la virtud que tú has dicho que él tiene. Era justo lo que iba a comentar, o sea, que Alejandro vio esa oportunidad. Cualquier otra persona tal vez hubiera dicho, aquí está mi cotización de la impermeabilización, tal vez hubiera quedado con ganas de presentar algo. Sin embargo, Alejandro, pues sí, tiene esa virtud y por eso logró esta revisión con la clienta y empezó Campos. Y bueno, yo siempre digo que mucha suerte también, ¿no? Porque aunque hay gente que dice que la suerte no existe, yo sí creo totalmente que está alineada con saber, obviamente, ver esas oportunidades, pero existe la suerte y hay veces que sucede, ¿no? Tuviste la suerte de que te dijeran que sí, pero tú cultivaste esa oportunidad. Totalmente. Porque lo trajiste preparado. Pues muy bien, pues vamos a hablar de otro proyecto también que tiene mucho que ver con ustedes porque es vuestra oficina, que es Cuauhtémoc 719B, que es donde teníais el estudio antes, ¿verdad? Reconocí algunos elementos porque estuve en vuestra oficina recientemente, pero otros dije, este no es el mismo lugar. Y no lo es. Entonces, tengo una pregunta. ¿Qué habéis aprendido de vuestro propio espacio, de una oficina a otra, y que habéis podido incorporar en el siguiente diseño? De hecho, esa oficina fue nuestra tercera oficina. La primera oficina fue el departamento de Salvador, el papá de Alejandro, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un tiempo que estuvimos ahí trabajando en el comedor, que de repente termina siendo como, ay, sí, claro, otra vez la historia de los arquitectos que empezaron de la nada, pero literalmente nosotros empezamos de la nada, tomando en cuenta también de la escuela en la que venimos, que no tenemos tampoco esa idea de hacer una empresa como tal. Sin embargo, nosotros queríamos hacer otra cosa completamente diferente. Después nos mudamos al centro histórico. El centro histórico personalmente siempre ha sido un espacio increíble. Íbamos caminando buscando un espacio donde mudarnos y encontramos este espacio increíble en Isabel la Católica y esa fue nuestra oficina por 3 años, ¿no? Pasamos el temblor de 2017 en ese espacio, en el centro histórico, exactamente. Y de ahí tomamos cosas que implementamos justo en Cuauhtémoc 719B, donde llegamos a tener ya hasta 25 colaboradores y ahí nos dimos cuenta que era necesario también ya pensar en una expansión, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque era un espacio increíble que tenía un mezanín, sin embargo, el espacio, aunque estaba muy bien diseñado y aprovechamos cada uno de los espacios que estaban integrados de la oficina, ya llegó un momento en que era imposible estar ahí todos conviviendo, aunque no era que nos lleváramos mal, pero también ya era mucha gente. Entonces decidimos tomar la decisión, una decisión compleja, porque obviamente no es solo mudarte, sino que también conlleva un cambio en los montos de renta, en Mucha inversión. la inversión que lleva tener el espacio que quieres, ¿no? Porque una de las cuentas que tuvimos antes de cambiarnos fue de, este espacio está listo para que nos mudemos y empecemos a trabajar, pero no tal vez de la forma en que queramos. Entonces ahí es donde empezamos toda esta cuestión de, ¿sabes qué? Sí vamos a movernos, pero necesitamos dotar de un espacio ameno y un espacio apto para también, no solo nosotros, sino también para todos los demás. Es prácticamente ahí donde vemos reflejado mucho de esos elementos de Cuauhtémoc 719 en este proyecto, ¿no? Que es como el aprovechamiento de los espacios y el mobiliario que también implementamos en cada uno de nuestros proyectos. Muy bien. Entonces, pudisteis aprender de cómo estabais organizando la propia empresa para trasladarlo a este nuevo lugar. Tengo otra pregunta también sobre el diseño de oficinas, que es ¿qué tendencias en el diseño de oficinas os están llamando la atención para incorporar en vuestro propio corporativo? Yo creo que una de las cosas que al menos en el área de taller de diseño vemos mucho es cada vez que parezca menos oficina, ¿no? O sea, es algo que al menos desde la forma en la que hemos abordado los proyectos en los últimos años, nuestra propia oficina, es que queremos que se sienta menos como oficina
y no puedo decir que la casa de uno mismo, pero que sea una casa general donde todos convivamos, ¿no? Entonces, creo que más bien nuestras estrategias muy puntualmente se han encaminado a sentir que el espacio al que vas es una extensión del lugar que te gusta, que te agrada, ¿no? Entonces, empezar a romper los esquemas de que cada espacio sirve para una única función se ha ido desmoronando mucho dentro de la forma en la que hacemos las cosas, y creo que eso se ve dentro de nuestras propuestas de diseño a las escalas de todas las oficinas que hacemos y también en nuestra propia oficina. Ok. Recientemente habéis hecho el corporativo de Gelich, una empresa alemana de logística. ¿Cuáles eran las necesidades de esa empresa y cómo las trasladasteis en el espacio? Pues es un proyecto que está muy cerca, de hecho, de la oficina, ¿no? Y ahí Sí, sí, fue una condición de un espacio ya existente. También ellos habían hecho una inversión muy fuerte el año pasado, donde nos pidieron que muchos elementos de esas oficinas anteriores fueran utilizados. Entonces, ya no solo te enfrentas a una cuestión de cómo diseñar el espacio, cómo analizar pues, las necesidades del proyecto, sino que ahora tienes esta condicionante de tratar de aprovechar al máximo canceles, mobiliario, carpinterías que ya existían, y de qué manera eso sí lo vas a utilizar, sí lo vas a aprovechar, pero también cómo no va a dejar que tu idea, tu visión del proyecto y sobre todo lo que comentaba Alejandro de cómo pensamos los proyectos también intervenga tanto, ¿no? Sí, ahí complementando, creo que es este tema de... Yo creo que esos son los proyectos más retadores, los que te dicen, no tienes el presupuesto infinito, tiene que ser algo increíble, pero necesitas acordarte que existe todo esto, ¿no? Entonces, como, ok. Pero creo que sí, o sea, al final te pone en una situación donde te saca de esa zona de confort, donde es como cuando tienes un lienzo, ¿no? Muy libre, que dices, ¿por dónde empiezo? Aquí, aunque ya existe bastante de la base, es como que, a ver, ¿cómo voy a hacer que mis ideas funcionen con cosas preexistentes que voy a traer de otro lado y tengo que meter? Y que no solo es mobiliario, ¿no? De pronto, como dice Eduardo, querían que aprovecháramos toda la cancelería que habían metido en otra oficina, que no era una oficina que tuviera diseño ni nada en particular, pero tenía mucha inversión. Entonces es de pronto, ok, a ver, empezar a meter estrategias también de funcionales con respecto a lo que existe, cómo lo integras a cosas que se vuelvan más atractivas visualmente y también que sigan funcionando dentro de la nueva estructura que tienen, porque es una estructura en crecimiento, ¿no? Entonces, creo que ese proyecto, justo la forma en la que lo abordamos, era entender la preexistencia versus lo nuevo que teníamos que integrar dentro del diálogo de todo el crecimiento de la empresa. Y estuvo súper padre, digo, abonando eso. De repente nos metimos en LinkedIn y salía de otras empresas, bueno, otras matrices en Panamá, en Estados Unidos, que fueron a visitar esa oficina y era como de la oficina más Sí. increíble de la empresa. Y con menor inversión Y de con todas las que menor habían inversión, hecho. ¿no? Sí, sí, Pues sí. mándenle la tarjeta. Es lo que dijimos, ¿no? Sí. Gelich Panamá, no necesitarás una reforma. ¿Y qué os motiva más? ¿Trabajar con muchas limitaciones, pero buscar la forma de ser lo más creativos posible ahí? ¿O tener carta blanca y haz lo que quieras? Creo que un reto no está mal de vez en cuando, pero creo que preferiría tener como esta carta abierta y que podamos integrar las opciones que nosotros creamos, las especificaciones, pero sobre todo integrar esta metodología que hemos ido trabajando, que se ha vuelto muy nuestra, ¿no? Entonces, preferiría un tipo de proyecto de esos. Que desde mi punto de vista, como que cada vez son más los proyectos donde tenemos mayor carta abierta para hacer las cosas. Más bien, creo que igual los años de trayectoria, los resultados que hemos dado nos han abierto la posibilidad de que los clientes realmente confían en nuestro criterio para muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros, aparte nos gusta involucrarnos no solo en la parte creativa, sino en la parte medular de las cosas, de entender presupuestos de la empresa, estrategias de crecimiento, de diseño, y no solamente diseñar por querer plasmar, ¿no? la visión creativa de uno. Entonces, como dice Eduardo, claro, o sea, creo que conforme también vas envejeciendo, el tema del sobreestrés, de tener que tener demasiada creatividad para resolver cuestiones también muy complejas, en el sentido de que te aprietan mucho a ti como diseñador, las hemos ido soltando, pero son cosas que también muchas veces no son tan positivas, ¿no? Porque cuando existen este tipo de clientes que son de, pues quiero algo así, pero solo te puedo dar esto, pues también son ya elementos que nosotros ya no queremos, ¿no? Porque justo generan estrés a nosotros y a nuestro equipo,
Pero cuando son retadoras de que no es una limitante de tanto de que nos limiten los recursos y que te digan, no, ajá, o el tiempo, es retadora porque hagamos algo increíble de todas formas, aunque tengamos carta abierta. O sea, la carta abierta no significa gastar a lo tonto, sino simplemente encontrar buenos elementos y estrategias diferentes que hagan algo único de lo que diseñamos. Claro, pero en ocasiones puede resultar curioso bueno, ¿y esta cancela qué? ¿Ahora dónde la meto? Sí. No, totalmente, ¿no? Totalmente. Eso sí, siempre sucede y es de pronto, la verdad, también sincerarte mucho, ¿no? Esto no va a funcionar aquí. O sea, sí, también. Porque forzar las cosas muchas veces te llevan a lugares muy complejos que no puedes salir de ahí. Cuando tienes esa sinceridad también decirle, o sea, esto sí, pero esto no funciona, ¿no? Por más que lo quieras clavar. Pues sí, al final un arquitecto es alguien experto y técnico en el que te tienes que apoyar para una cosa concreta. Totalmente. Exacto. Igual que al médico no le vas a decir, oye, creo que no tengo lo que dices. Sí, creo que no necesito la operación que comentas. No. Sí, Con un té tal vez queda. Oye, ¿cuál es esa metodología que tenéis que has mencionado? Mira, nosotros pensamos en los atributos de diseño y también en las necesidades del equipo de trabajo. Porque de repente surgió esta idea de que todos querían espacios cool, ¿no? Ya ha ido como poco a poco desmoronándose esa idea también, pero tenías clientes que te pedían eso, ¿no? No todas las empresas funcionan de la misma manera. No es como una familia que pide una casa. Todas las familias, aunque pensemos que tienen un mismo día a día, pero las empresas también funcionan de forma diferente, sus colaboradores son diferentes, el mercado en el que participan es diferente, entonces no puedes diseñar solamente de una manera para todos y todas, ¿no? Entonces, pudimos haber trabajado de la misma manera este proyecto de la empresa de logística para un proyecto de una empresa que vende maquinaria para comida, que se llama Marel, pero simplemente no iba a funcionar. Entonces empezamos a tener briefs y entrevistas con no solamente los gerentes y con los project managers del proyecto, sino también con quienes van a hacer uso y operan día a día este espacio y que te digan las necesidades y lo que quieren para que entonces en diferentes condiciones puedan definir qué tan abierto quiero el espacio, qué tan privado quiero el espacio, qué tan grandes son los equipos de trabajo, qué tan pequeños son los equipos de trabajo, y esas son condiciones que nos ayudan a diseñar el espacio específicamente para ese cliente. Muy bien. Ahora, continuando por proyectos corporativos, he visto que un elemento que usáis muy a menudo es la iluminación casi siempre cálida. En contraste con miles y miles de millones de oficinas en el mundo que tienen luz fría. Entonces, ¿cuál es la ventaja para ustedes de diseñar entornos de trabajo con luz cálida? Justo creo que va muy de la mano con lo que platicamos, ¿no? Si bien casi siempre vas a encontrar esta especificación de que lo mejor para trabajar es la luz blanca o la luz al menos neutra, ¿no? Y nosotros siempre nos vamos hacia la luz cálida. Y justo va de la mano de esta idea o de esta forma de que nosotros entendemos de que el espacio debe sentirse mucho más un espacio donde quieras tener permanencia, ¿no? Constantemente. Tanto a nivel laboral como también cuando estás en la oficina y que también no necesitas estar todo el tiempo a 1000 por hora trabajando, sino necesitas respiros y que esos respiros también se sientan como estoy descansando, ¿no? Y que todo el tiempo, no sientas todo el tiempo el reflector, no, el tema de la luz que te está sometiendo dentro de lo laboral. Entonces, justo esta idea de que empezamos a desligarnos mucho de meter especificaciones que fueran completamente blancas. Claro, hay lugares donde sí no lo necesitamos, ¿no? Pero en la gran mayoría de los espacios siempre nos tendemos a ir hacia al lado cálido, justo con esta idea de que los espacios sean tan agradables que la gente quiera estar en ellos. Y es gracioso, pero realmente los resultados que hemos tenido dentro de las oficinas, porque una de las cosas que nos gusta hacer mucho es mapear los proyectos que hacemos, tanto en lo social como en lo privado, qué resultados han tenido. No, adelante. Y justamente pasa lo que comentaba Eduardo, o sea, la gente de las oficinas, por ejemplo, donde sabemos que hay diferentes sedes, generalmente sale que dentro de esas oficinas son mucho más felices desde que se mudaron a esa oficina. Que las personas que visitan de otras oficinas encuentran que en esa oficina es mucho más agradable trabajar, ¿no? Y eso se mapea a Estados Unidos, a Panamá, como comentaba, a Europa. Entonces, creemos que estas estrategias pequeñas que de pronto se meten dentro de los proyectos hacen ese sentido de felicidad dentro de los colaboradores de la empresa.
Y digo, al final nunca se deja de lado, digo, hablando del tema corporativo o cualquier tipología de proyecto que hagamos, pues las cuestiones existentes y preexistentes del espacio, la iluminación natural, o sea, no nos cuesta nada a ningún diseñador, arquitecto, arquitecta poder diseñar con esas condiciones de forma adecuada y también sin dejar de lado la cuestión del confort, ¿no? También, aunque sea luz cálida, cuántos luxes son necesarios para que tú hagas tu trabajo de forma correcta, que no te lastime, etcétera, pero son condiciones que también están siempre presentes en el proyecto, ¿no? Ujú. Y también sobre decisiones estilísticas, otra que también está muy presente en las oficinas, pero ya mucho más generalizada, son los despachos privados y salas de juntas con paredes divisorias transparentes. ¿Por qué creen ustedes como arquitectos que tenemos esa tendencia? Yo creo que es una cuestión como de, mírenme, o sea, estoy totalmente limpio y la transparencia, Ujú. ¿no? Creo que al final también una cuestión que nos gusta mucho son elementos como el vidrio, la piedra, la madera, que siempre estamos implementando y la forma de integrarlo en los proyectos que hagamos. Y eso nos permite también esta luminosidad dentro del espacio, ¿no? Hay ciertas condicionantes de repente que nos piden clientes donde ya sabes que esto va a ser el war room y necesito que durante cierta hora del día yo me pueda encerrar ahí con mi equipo y, no sé, con un tema eh, de, Aislamiento de un acústico. aislamiento acústico, un aislamiento eh, pues también visual, se puede activar de repente para que tú ya no puedas ver el espacio, ¿no? Entonces, son opciones, como decía Alejandro también, lo que hacemos en la oficina, yo tengo mi oficina, Alejandro tiene su oficina, sin embargo, hay momentos del día en que yo no quiero estar en mi oficina y quiero estar en otro espacio, y así también los colaboradores, ¿no? De repente, utilizar la sala de juntas o tenemos 2 salas de juntas ahí, cualquier momento del día, sabes que ya me cansé de estar en mi espacio, pero sé que puedo estar en la oficina usando diferentes zonas. Eso es algo que también nosotros vemos en los proyectos que realizamos y tener estas condiciones del vidrio, pues obviamente te permiten tener esa visibilidad de quién está ahí y también saber que estamos en un espacio abierto completamente. Sí. Muy bien. Algo que he notado en vuestros proyectos es que tenéis un uso muy cuidadoso de la iluminación, de la que estábamos hablando, que es algo que se ve en Gelig, pero que también lo hicisteis en el showroom de Atlagua, una boutique de artesanías de resina donde combináis luz natural, luz cenital discreta dirigida a pedestales y estanterías aparador con iluminación desde abajo. Y debo decir que me gustó mucho la combinación. Aquí mi pregunta es, ¿cuáles son vuestras inspiraciones para el manejo de la luz? Mira, ese proyecto específicamente de Atlagua es un proyecto también muy lindo, es un proyecto súper chiquito, alrededor de 9 metros cuadrados, en un espacio pues histórico, atrás de la Catedral eh, de la Ciudad de México. Y en ese proyecto nosotros quisimos aprovechar no solamente las condiciones del espacio y de las texturas, que ya eran de por sí muy interesantes, tenías piedra, tenías acero, era una intervención dentro de un hotel también que estaban desarrollando otro equipo de arquitectos y ya habían como definido cierto tipo de texturas y materiales. Nosotros aprovechamos eso, tenían como este acero totalmente crudo, nosotros aprovechamos esa idea para llevarlo a nuestro mobiliario, también la textura de la piedra. Y esta cuestión de la iluminación, queríamos aprovecharla con el material de la resina. Hablamos con nuestro cliente y le dijimos, tienes un material increíble que nos gustaría llevar al logo, ¿no? O sea, que el logo de la tienda estuviera hecho con resina, que también hiciera luminarias con la resina. Y nos cuentas algo que yo nunca había imaginado, ¿no? Aquí es importante también complementar que ese proyecto lo hicimos en colaboración con Brenda Castillo de Circa de Estudio, que es un estudio increíble de iluminación y que también tenemos mucha compaginación de las ideas. Entonces, llevar esa colaboración de la mano con ella, pues fue muy bueno y fue muy orgánico, ¿no? Durante mucho tiempo estuvimos trabajando con ella en otros proyectos, sobre todo como de carácter experimental, y este fue uno de esos. Aunque era un proyecto de un cliente, pero queríamos experimentar con muchas opciones que hay en la iluminación y sobre todo aprovechar la textura y el material del cliente, porque eso nos permitió pues tener muchas opciones diferentes para contrastar con la luz. Ya veo, o sea que hicisteis un partnership con Brenda, con la que tenéis otros proyectos y la verdad que da gusto tener los colaboradores adecuados o los socios adecuados, porque las cosas que no puedes hacer tú así de inicio
salen mucho mejores. Hubiéramos hecho el mobiliario y tal vez el proyecto Sí. hubiera quedado lindo. Sin embargo, digo, como en la arquitectura y en cada especialidad que existe, pues solamente la gente que está especializada en ello sabe todas las marcas, todas las opciones que existen y sobre todo el elemento justo que va a ayudar a dotar de ese espacio de algo totalmente único e increíble. Y es lo que siento que sucedió en ese Sí, es la maestría que tiene ella. Muy bien. Viendo vuestro acervo de proyectos, he visto que habéis trabajado con empresas alemanas, finlandesa... No. Find a Sense es española, la islandesa Marel y, por supuesto, con empresas mexicanas. ¿Qué diferencias culturales habéis encontrado al relacionaros con distintos clientes según su procedencia? Siento que, por el tema de Marel, aunque es una empresa islandesa, el proyecto fue una cuestión muy latinizada. Siento que fue una cuestión muy de sí llevar un proceso, y eso sí lo reconozco en el aspecto, digamos, islandés, ¿no? O sea, como tenían esta cuestión de que su equipo de diseño que aprobaba lo que nosotros estábamos disponiendo, se tenía que contrastar con el de ellos. Sin embargo, tuvimos muchas juntas con el equipo de Brasil, y la oficina de Brasil era como el estandarte. Después pasó a ser la de México. Pero sí decían, como solicitaban muchas cosas y desde su experiencia en Brasil de repente decían, es que en Latinoamérica no se tiene estas concesiones, en Latinoamérica de repente es muy informal todo el mercado y nos planteaban esas situaciones y nosotros, aunque entendemos eso, pero no lo entendíamos a nuestro nivel, porque al final nuestra empresa y la oficina que representamos siempre ha estado buscando la excelencia en cada uno de los aspectos. Y eso nos lo ha dejado tener esas colaboraciones, no solo con estas empresas, sino tener oportunidades de trabajar no solo en el país, en Europa, en África, en Asia, con diferentes proyectos de diferentes tipologías. Y eso al final nos ha permitido marcar y tener un estándar nosotros, ¿no? Que siempre es mejorar y mejorar y mejorar para que nuestros clientes tengan el mejor servicio. Sí, yo creo que también es como, a pesar de que el ADN de las empresas viene particularmente de algún sitio, siempre tratamos de permear a los clientes que están en México, ¿no? Al final, o sea, es un país con muchas complejidades, con muchas cosas increíbles, que es importante que también ese ADN se combine mucho con lo que pasa en México. Entonces, al final creo que el diálogo que existe antes de comenzar a hacer cualquier trazo nos permite abrir esas posibilidades de que realmente se transforme un poco ese ADN y se vuelva más mexicano que alemán o que islandés o que de donde venga la empresa, ¿no? Y eso creo que ha sido muy bueno al final para nosotros, para poder tener más libertad y no tener que decir, bueno, esta es la empresa en Alemania, quiero básicamente lo mismo en México, ¿no? Entonces eso ha sido muy bueno y creo que ha sido un ejercicio muy agradable poder lograr eso, porque creo que ahí radica mucho el éxito de los espacios de oficinas que hemos diseñado. Entonces son buenos para tropicalizar. Exacto. Si buscan tropicalizar, o la arquitectura. Es algo bueno, exactamente. Y dentro de esta conversación, ¿el gusto y las necesidades de una empresa extranjera que se asienta en la CDMX es distinto de las empresas mexicanas? Va de la mano con la pregunta anterior, porque justo estábamos hablando de tropicalizar, pero ya viendo como en el histórico y hacia atrás, nos hemos dado cuenta que muchas empresas que están como abriendo mercado aquí en México nos han dado la oportunidad de colaborar con ellos. Mencionabas Find a Sense recientemente. Find a Sense en ese momento, que era 2019, estaba entrando muy fuerte aquí en México y nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar sus oficinas. Marel también, que tenía una presencia muy chiquita en México, cuando se expandió nos contactó y a partir de ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, sí se nos ha dado esas oportunidades de poder colaborar con esta ideología fuera del país y plantear la forma en que hacemos las cosas aquí en México bajo nuestro esquema y que obviamente podemos hacerlo así. Creo que de las cosas que más conectan siempre con la empresa es como nuestra forma de metodología de trabajo fuera de la parte creativa. O sea, cómo funciona nuestra estructura de empresa generalmente se alinea muy bien con la estructura de las empresas que nos buscan. Entonces, cuando ellos encuentran esa tranquilidad en cuanto a procesos, a transparencia, a que existe un orden en cómo se van a llevar a cabo las cosas, la parte creativa nos la sueltan mucho, ¿no? O sea, entonces ellos están muy tranquilos con esta parte y a nosotros nos dan la oportunidad de trabajar la forma de tropicalizar las cosas
hacia México sin perder el ADN original, pero sí que se vuelve un mix interesante, ¿no? Que es lo que resulta. De en los repente sí te proyectos. buscan empresas que no tienen un RFP, no tienen un RFQ y quieren iniciar un proceso y es como de, ya no estamos como machando tanto con este tipo de empresas, ¿no? Correcto, sí. Con el tipo de procesos que deben existir para poder llevar un proyecto de forma adecuada, ¿no? Muy bien. Y ahora saliendo un poquito de las oficinas, habéis ido poco a poco desarrollando el despacho también hacia ámbitos de hotelería, con uno de estos proyectos insignia, pero con otro que habéis hecho recientemente y que os han dado un premio. Pues Campos, tal vez, ¿no? Sí, Campos, creo que es Campos. Ujú. Ujú. Sí. ¿Cuál es la historia de ese proyecto? Bueno, es el proyecto de Polanco, justamente que evolucionó. Sí, Exacto. los 10 años. Evolucionó. Lo que pasa es que justo la última etapa, que fue hace 3 años, Porque se diseñó en 2013 algo, se construyó algo en 2015, totalmente una tipología diferente, y después se retomó. se volvió a hacer algo completamente nuevo. Sí, o sea, eso es lo interesante de ese proyecto, porque al final la última fase de este proyecto, que es la que actualmente ya opera, es este último hotel. O sea, el proyecto pasó de ser departamentos, luego una especie de suites y después ya a este concepto, ¿no? Que es el que existe actualmente. Pero justo, o sea, no, yo creo que algo de lo más interesante es cómo nuestra evolución y entendimiento de estos espacios cambió mucho, ¿no? Y al final, esta última etapa donde también nos empezamos a involucrar con muchas más personas en diferentes ámbitos para entender realmente lo que queríamos lograr como proyecto de hotelería, fue lo que creo que le abonó mucho más a esta parte, ¿no? Nos involucramos con un despacho de Nueva York, con un despacho aquí de Guadalajara, con Brenda también estuvo involucrada en este proyecto. Entonces, creo que el resultado actual de Campos Elíseos es el resultado de evolución de 10 años, que aparte de todo involucra muchas más mentes creativas alrededor que dan como resultado un gran, gran proyecto. De hecho, digo, hablando con la parte del premio, nuestros premios y reconocimientos que hemos ido cosechando a lo largo del tiempo han sucedido de forma muy orgánica. Aunque yo estoy en la parte de estrategia y marketing, eh, ahorita la intención es que la empresa siga creciendo y de repente dejamos de lado como esta cuestión de participar en premios, participar en concursos, porque nuestra visión ahorita está en otra completamente diferente. Sin embargo, cuando han llegado esos premios, cuando han llegado esos reconocimientos, ha sido por el mismo trabajo que hemos desarrollado nosotros. Ha sido porque ahí está el trabajo, ahí está el reconocimiento. Y este proyecto recientemente recibió una estrella Michelin por Claro, claro. una llave Michelin, Es una justamente llave. por el tema del servicio que tiene y el diseño que tiene, ¿no? Entonces fue algo que no esperábamos, pero simplemente... Pero se aprecia. Exacto, Claro, exacto. sí, Y totalmente. cuando nos avisaron nuestros clientes, de hecho, uno de ellos se fue a recibir el premio, creo que fue en San Diego, por allá en Estados Unidos. Sí, no acuerdo dónde. Sin embargo, nuestro cliente se dio la oportunidad de ir y estar ahí. Nos compartió posteriormente, pues, cómo estuvo. Y es algo súper padre, ¿no? Porque al final, el proyecto que estuviste trabajando durante tanto tiempo y que al final decías, Oye, la ahí historia, está. ¿no? O sea, si alguien supiera que fue por una impermeabilización Exacto. y que ahora es un lugar que tiene un reconocimiento de esa categoría, pues como, creo que eso es al final la historia, ¿no? Atrás de... Sí, lo padre. decía nuestro cliente, o sea, ya tenemos una llave, ahora queremos dos, ¿no? Y justamente es la idea. Y ahora, ¿qué proyectos siguen, no? Porque Exacto. justo con ellos hemos creado una alianza muy, muy, muy padre de trabajo y de confianza y de amistad de muchísimos años, que tenemos la fortuna de que confíen en nuestro proceso creativo, en nuestra toma de decisiones para diseñar, y ellos son un grupo en crecimiento, ¿no? Entonces, justo afortunadamente vienen cosas muy interesantes. Ahora, la historia, pero de ustedes. ¿Qué les ha llevado a cada uno de ustedes a especializarse respectivamente en marketing y en diseño? Bueno, yo cuando empecé en la oficina, yo estaba muy pegado, como decía Alejandro, a la parte de diseño también. O sea, era completamente mi idea. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, pues Alejandro, muy metido también en la parte de diseño, no tenía como esa posibilidad de atender a las juntas. Y luego era de, no tengo tiempo hasta dentro de la siguiente semana. Lamentablemente en nuestro mercado, si te esperas una semana, 2 semanas, ya se fue esa oportunidad. Lo que planteamos es que tuviéramos esta área que no estaba designada en la oficina de marketing
y prácticamente y de forma muy orgánica, yo la tomé y fue que los proyectos empezaron también a moverse de manera muy rápida, ¿no? O más rápida al fin, ¿no? Era esta cuestión donde Alejandro pues delegó toda su confianza en mí para poder llevar directamente a los clientes y empezar como todo este camino y entender, porque al final, digo, no es mi expertise, no era mi expertise en ese momento. Yo al final yo igual vengo del SAT Camachalco, arquitectura, y entender cómo funciona el mercado, entender que la arquitectura no es un producto que puedas vender fácilmente a través de situaciones básicas de marketing y tratar de entender y colocarte en el nicho adecuado para que todos los esfuerzos que hagas pues vayan a las personas indicadas y a las empresas indicadas y que al final eso nos ha permitido ir generando una base pues ya de clientes y de leads que nos permite estar creciendo y tener esta idea de crecimiento. Sí, al final yo creo que hay ciertos puntos de quiebre en cualquier oficina de arquitectura y los nuestros han sido como muy claros. Justo durante la pandemia empezamos a cuestionarnos mucho hacia dónde queríamos seguir avanzando, ¿no? Y que no se mermara este crecimiento que habíamos tenido durante todos estos años, que muy fortuito y que al final era, ¿qué sigue? Pues entender más que nuestro despacho ya no es un despacho, sino tiene que ser una empresa, ¿no? Empezamos a entender qué clientes queríamos tener, qué escala de clientes queríamos atender. Entonces nos dimos cuenta que pues, no todos podíamos hacer todo, ¿no? Al mismo tiempo. Digo, al final nuestra estructura está muy clara dentro de la oficina, cómo está dividida el área de recursos humanos, administración, marketing, el área de diseño, construcción, operaciones. Entonces, todo eso surgió de varios años de estar tratando de entender los procesos que queríamos lograr dentro de la empresa y enfocarlos y desarrollarlos, ¿no? Y desarrollar estrategias para cada una de las áreas que tenemos. Y fue cuando tuvimos que tomar esta decisión de, pues no todos podemos estar metidos en el diseño, no todos podemos ir a los clientes, porque en ese entonces era yo atiendo unos clientes, Eduardo atendía a otros clientes, yo diseñaba unos proyectos o encabezaba el diseño de unos proyectos, Eduardo encabezaba el diseño de otros proyectos. Entonces al final fue como que hay que dividirnos, ¿no? Tenemos que tomar ciertas decisiones y dividirnos. Y si bien ambos seguimos teniendo mucha relación con clientes, Eduardo siempre ha tenido mucha más apertura a eventos, a otros elementos que yo muchas veces no me cierro, pero simplemente estoy tan enfocado en ciertas cosas que, como dice Eduardo, los dejo pasar, ¿no? Y digo, tiene prioridad esto, tiene prioridad el otro. Y fue como, ¿sabes qué? No, tenemos que atender eso también. Tenemos que, entonces digo, ok, perfecto, ¿no? Y entonces, como que, bien como dice, de manera muy orgánica, como que lo entendimos los dos y empezamos a soltar cada uno ciertas cosas y empezamos a enfocarnos en áreas, ¿no? Y después fue que tomaron la forma o ya el molde como tal del área que ahora dirige Eduardo y yo continué dentro del área de diseño. Y suena bastante funcional Sí, dentro sí. de cómo es una empresa. Así es. Como te digo, o sea, Todos hacen todo y- sí, no, y creo que eso nos pasa mucho a los arquitectos al final, que solemos a tratar de hacer todo, ¿no? O sea, que Sí. administramos nuestra propia empresa, que hacemos lo otro, que nosotros mismos somos los recursos humanos. Y cuando te das cuenta que, pues, al final sí, somos muy creativos y que nuestra empresa siempre tratamos de alejarnos de ese encajonamiento, ¿no? Decir, es que yo no necesito tal vez un área de recursos humanos y yo no necesito... La verdad es que O sí. no, sí, claro, O sí totalmente. necesitas recursos Totalmente, humanos. ¿no? O sea, al final, la estructura sí debe ser la completa, porque aparte eso te ayuda mucho a que tu equipo realmente se sienta seguro en donde está, ¿no? Creo que dentro de la arquitectura hay mucha informalidad, también dentro de nuestras propias oficinas, que va muy de la mano con esta idea de que no necesitamos esa estructura, ¿no? Porque eso nos encasilla en no ser creativos. Y la verdad es que está lejos de eso. Al final, si un colaborador se siente mucho más seguro, respaldado por todo lo demás, tiene más creatividad que soltar dentro de su espacio de trabajo. Sí. La siguiente pregunta va para Alejandro. He hecho mis investigaciones y eres ex campeón nacional de esgrima. ¿Qué traes de tu práctica de esgrimista a la arquitectura? Uf, mucho. Yo creo que es mucho mi esencia, sí. Al final, o sea, de hecho, incluso mi toma de decisión de estudiar arquitectura viene relacionada con mi carrera deportiva previa. Cuando fui seleccionado nacional de esgrima durante mis años 15 a 22 años, más o menos, tuve la oportunidad de vivir 2 años en Europa, que me estaba preparando para un ciclo olímpico que era el de Beijing, ¿no? El 2008. Y justo en ese periodo de tiempo de vida que tuve en Europa fue que empecé a enamorarme de la arquitectura. Realmente, a pesar de ser hijo de padre arquitecto, nunca
me relacioné tanto con el tema de la arquitectura por medio de mi papá, sino fue mucho por la oportunidad de viajar muy joven a otras partes del mundo y empezar a entender qué era la arquitectura, ¿no? Entonces, cuando mi carrera deportiva culmina, me di cuenta que lo que quería estudiar era arquitectura. O sea, fue como muy fácil de entender que era el siguiente paso para mí dentro de lo que quería hacer de mi vida. Y respondiendo mucho más puntualmente a lo que me preguntas, creo que el deporte de alto rendimiento, a ese nivel que tuve la oportunidad de hacerlo, te forja un carácter muy importante y una disciplina que creo que al día de hoy se ve reflejada en nuestro trabajo, ¿no? Y en el compromiso de cumplir con ciertas, pues, con valores, con ciertos elementos dentro de los proyectos, vienen de la mano de esa idea que forjé desde que era muy niño, cuando estuve haciendo esgrima, porque yo empecé a los 5 años y me retiré a los 22 años por una lesión, desafortunadamente, y que también tiene que ver mucho con la pasión. La esgrima para mí fue mi mayor pasión hasta el día de hoy, o sea, incluso más que la arquitectura. O sea, el deporte olímpico fue algo que creo que pocas personas tienen la oportunidad de vivir ese nivel de pasión y de entrega y de lo que implica también como latinoamericano tener que hacer un deporte de alto rendimiento por la falta de apoyo, o al menos en mi época, la falta de apoyo y muchos retos que te tienes que poner y resolver, ¿no? Y con pocos recursos hacer cosas. Entonces, todo eso, al final, en la práctica, creo que, como dice Eduardo, yo nunca he pensado que no es posible hacer algo. Me quejaré y diré, ¿por qué? Pero siempre encuentro una forma de resolver las cosas. Y creo que tiene que ver mucho con esa esencia de lo que fue o lo que fui como atleta que tengo como arquitecto. Muy bien. ¿Y en qué ciudad fuiste por curiosidad? Bueno, yo vivía en Como, en el lago de Como, en Italia. Ah, sí, en Sí, Italia. vivía al norte de Milano, ahí entrenaba y ahí vivía. Y estuve ahí 2 años de mi vida Qué padre. previos. Sí, de hecho en un viaje que hicimos allá, nos llevó a conocer a la que era su entrenadora y comimos pizzas increíbles ese día. Sí. Sí, están muy ricas las pizzas de Italia, en Italia. Ahora, volviendo a la arquitectura pura y dura, he encontrado un tópico recurrente que es que parece que os gusta mucho la idea de lo abandonado. Entonces, ¿qué proyectos habéis hecho en torno a esta idea? Y, sobre todo, va para que hablemos de vuestro proyecto de Seúl. Pues creo que el proyecto insignia en ese entendido es ese proyecto de Seúl. Sin embargo, hemos integrado esa idea del abandono, pero también de la recuperación y la intervención de esos espacios, ¿no? Nosotros tenemos esta cuestión social muy clara. Venimos de una escuela de carácter público. Creo que cada uno de los dos tiene un bagaje muy diferente, pero que al final al abordar este tipo de proyectos abona ciertas cosas, ¿no? Entonces, este proyecto que era el que mencionaba Alejandro al inicio, que es el que tal vez dio inicio a la oficina también junto con el proyecto de campus, es un proyecto de un concurso, ¿no? Creo que al inicio de cualquier empresa, de cualquier oficina, haces muchos concursos, ¿no? Como tratar de posicionarte, no tienes los clientes que quieres y es la única manera tal vez como de empezar a explotar tu creatividad y de tal vez obtener algo, una oportunidad incluso. Y este proyecto planteaba la idea de, en un predio que ya existían 2 edificios, poder tener unas granjas verticales y un jardín botánico. El proyecto en ese momento consideraba la idea como de derrumbar esos edificios y poder implementar ahí un nuevo proyecto. Digo, es lo casual en cada proyecto que existe, lo cómodo, lo común en los concursos, pero nosotros al abordar eso, y digo, al final no teníamos la posibilidad de ir a Seúl. Sin embargo, pues con Google Maps en ese entonces, te estoy hablando 2013, pues ver la posibilidad de conocer el espacio, entender dónde estaba localizado, que era al ladito de un río, que ya haciendo nuestra investigación, que eso es algo que hacemos constantemente, no solo en los proyectos de investigación ni de concursos, sino en todos los proyectos que desarrollamos, nos dimos cuenta que ese río había tenido una intervención y que había ahí un segundo piso que lo demolieron. Y en una idea como es realmente de sustentabilidad, pues poder dotar a la ciudad de un espacio público que fuera de calidad. Con esa idea y también con todo el bagaje que teníamos, definimos que no íbamos a hacer un proyecto nuevo, sino que íbamos a hacer un proyecto aprovechando esas estructuras que ya existían. Y si esas estructuras ya no funcionaban
con la tipología del proyecto que habían pensado originalmente, nosotros les íbamos a dar otro uso. Y de ahí nace esta idea, ¿no? Hay que ser muy conscientes, y eso viene también de ese proyecto, que nosotros como arquitectos y también como constructores, pues tenemos una responsabilidad muy fuerte alrededor de todo el tema de la contaminación, ¿no? La industria y el mercado de la arquitectura y la construcción son industrias muy contaminantes, ¿no? Que aún al día de hoy, cuando se intenta ser muy sustentable, de repente no lo es ni siquiera tal vez a un 50%. Entonces, a partir de esa investigación nos dimos cuenta que sí, no solamente es una cuestión de generar desperdicios, sino también la contaminación del agua, la contaminación del aire, ¿no? También cómo fomenta la arquitectura y la construcción eso. Y este proyecto fue la intención de hacernos ver eso y de justamente qué nosotros como arquitectos vamos a poder desarrollar para entonces pensar en aprovechar esas estructuras y no seguir abonando de una manera, como decíamos, pues el ego del arquitecto, ¿no? Estábamos como muy clavados en esa idea, ¿no? Que al final eran los tiempos donde estaban estos rascacielos en Dubái como desarrollándose y pareciera ser que la única idea era como hacerlo más grande, más alto, aun cuando ni siquiera estaban siendo utilizados, ¿no? Estructuras que de repente costaban millones de dólares y ni siquiera estaban siendo ocupados. Miles de millones. Miles de millones. Entonces, esa era la idea detrás del Digo, proyecto. y abonando a lo que nos preguntaba sobre o sea, ¿qué más lo vemos reflejado? Yo creo que ha sido más como una teoría dentro de nuestra forma de trabajo, lo que sucedió en ese concurso, que sé que vamos a hablar ahorita más a detalle de él, pero es una teoría que hemos trasladado justo a nuestro quehacer arquitectónico y que un poco lo que te platicaba anteriormente de campos en específico, pero ahorita quiero compartir otros ejemplos, fue llegar siempre con este razonamiento de no hay que destruir para hacer, no podemos hacer sobre lo que existe, ¿no? Entonces, Campos fue un buen ejemplo de esa idea. Justamente era muy paralelo a la época en la que empezábamos a trabajar ahí, de decir, bueno, aquí puedo hacer, porque de hecho el uso de suelo de ese edificio, del hotel que tenemos ahí, daba para hacer 3 veces el tamaño que tiene, ¿no? Actualmente, porque era un edificio viejito y los usos de suelo se habían actualizado de tal manera que puedes generar mucha más derrama económica para nuestros clientes, ¿no? Que en algún momento nos lo cuestionaron, que si podíamos hacer más, como si se puede hacer más, no creo que necesites hacer más, ¿no? O sea, entonces tiene que ver mucho con esta idea de minimizar y muchas veces nuestras estrategias, porque cuando nos preguntan, bueno, ¿les gusta la sustentabilidad, no? Creo que es algo muy usado y muy utilizado en el diálogo de los arquitectos últimamente. Decir, bueno, es que utilizo estos materiales, pero realmente tiene que haber otras estrategias mucho más pasivas que existen desde cómo encaras un proyecto, ¿no? De entrada y de pensar en que no debes de rehacer las cosas en su totalidad, ¿no? Sino hay cierto respeto, incluso una parte romántica de entender la preexistencia de algo. Entonces, creo que la teoría o mucho del resultado de esos concursos que llegamos a hacer en su época, que al final no se construyeron a pesar de ser concursos abiertos y a arquitectos, cuando nosotros éramos estudiantes, es la teoría cómo la hemos llevado a cabo dentro de los proyectos que hacemos. Incluso recientemente acabamos de terminar un proyecto de restaurante, donde la idea del proyecto era más entender igual el espacio que existía y que la gente al llegar no sintiera que estaba diseñado, ¿no? Sino que simplemente aquí pusimos una cocina y ya abrimos, a pesar de que sí hay muchos elementos que estratégicamente pensamos, fue mucho de respetar lo existente para evitar sobrecostos, sobrecontaminación y sobre todo sobrediseño, ¿no? Que no es necesario. Sobrediseño. Sobrediseño. Tratáis de evitar el sobrediseño. Correcto. E igualmente, acerca del diseño, les hacéis el branding. Cierto. Sí. Sí, acá Eduardo creo que puede hablar mucho más. Él ha sido quien ha empujado más esta parte y creo que al final ha sido muy bueno porque muchas veces falta algo, ¿no? Ese como pequeño engrane dentro de la identidad gráfica de un proyecto y el interiorismo, la arquitectura. Y al final hemos empezado a hacer estos ejercicios ya desde hace un par de años y nos ha gustado y Eduardo ha sido quien también ha liderado mucho porque él creo que también parte de su no la quisiera llamar una frustración porque no es una frustración para nada, sino más bien parte de su otro yo es mucho lo gráfico, ¿no? Sí, es algo que yo he desarrollado como un hobby, casi,
Sin embargo, me ayuda mucho como a simbrar estas ideas de que en la oficina no solamente hacemos arquitectura, sino que es un diseño integral, ¿no? Y he tenido esa oportunidad también de revisar con clientes proyectos de ese carácter, donde recuerdo una vez un cliente llegó con un logo y el nombre de una marca, pero pues ese logo y esa marca no iba a funcionar, ¿no? Y tener el respaldo de la oficina, tener el respaldo de Alejandro, de Rodrigo, de Salvador, como para decirle al cliente, ¿sabes qué? Ese logo no sirve, ese logo no te va a funcionar por esto, esto y esto. Y tener entonces esa idea y ese entendido de cómo hacemos las cosas para que el cliente tomara esa plática y rehiciera la marca, ¿no? Y que aparte nosotros tuviéramos la oportunidad de desarrollar la marca, ¿no? Que nos diera también ese voto de confianza para poder tomar el trabajo de muchos años suyo y poderlo desarrollar bajo nosotros. Sí, porque al final un estudio de arquitectura estáis trabajando para el éxito del cliente, para el éxito de una empresa. Y si ustedes que saben de estrategia, saben de estética, le pueden decir al cliente, oye, with respect, podría ser mucho, podría ser mucho mejor así. Ajá. O sea, tener las bases, ¿no? Porque tampoco es como decir, oye, ¿sabes qué? Eso no me gustó, sino, ¿sabes qué? No funciona por estas razones. Sí. Y que al Aunque final... muchas veces no me gustó. Sí, o sea, definitivamente, pero tampoco va a funcionar, ¿sabes? Entonces, esa vez fue algo como que era casi lógico, era como de, ¿sabes qué? Si sigues por este rumbo, nadie te va a buscar, nadie te va a encontrar, danos la oportunidad de desarrollar tu marca y afortunadamente esa marca ahora ya tiene 4 sucursales, pegó con tubo aquí en México, venden Sí. bubble tea, que es Yuzu, es una marca... Ah, ya he visto ese proyecto. Ajá, entonces no solamente diseñamos la marca, el nombre, sino que diseñamos la arquitectura, diseñamos la página web, tomamos las fotos de producto, que son las que usan en Didi y en Uber Eats, y al final eso es algo que nos llena de mucho orgullo porque es como de un ejemplo icónico de un proyecto integral, ¿no? Y que eso también es algo que siempre hablamos con nuestros clientes, ¿no? Hay marcas que funcionan exactamente como están y a raíz de eso las tomamos para poder desarrollar los proyectos, pero hay marcas en las que sí les compartimos pues nuestras ideas y ya deciden ellos si tomarlas o no. Sí, pero justo, bueno, incluso también, por ejemplo, Campos, colaboramos con Futura, pues fue un tema también de empujar eso, ¿no? O sea, sabes que tenemos que rehacer todo esto, o sea, la identidad de la marca, hay que crearla, tiene que ir muy de la mano con nosotros y así afortunadamente sean cada vez más proyectos prestado para que nosotros guiemos, ¿no? Y creo que con esos resultados, como dice Eduardo, creo que algo que también tenemos muchas suertes de compartir y, bueno, mucho trabajo atrás también es que muchos de nuestros clientes que empezaron hace 10 años con nosotros siguen con nosotros, ¿no? Y sus negocios han sido muy exitosos. Entonces, eso es algo que nos llena mucho de alegría y que justo va muy de la mano de decir, ¿sabes qué? Fueron decisiones correctas empujar a esto, empujar a lo otro, y no porque nosotros lo decimos, sino porque el tiempo nos ha dado esa razón, ¿no? Dentro de sus propios negocios. Sí, sienta bien tener razón. Y que los negocios vayan bien. Y hablando de un otro concurso, averigüé que recibieron el Architizer A+ Awards, ¿cierto? Por Casa Sexta, una casa que diseñaron en Lomas Verdes. ¿Cuál creen que fue el factor de éxito que les ganó un premio internacional? Ay, digo, de entrada considero que la confianza del cliente, ¿no? Yo le diría que el amor que tiene ese proyecto. Es que la verdad es que ese proyecto se construyó con mucho amor. O sea, Aparte mucho por el cariño. tiempo en el que se Sí, desarrolló. sí, claro. Tuvo muchos retos porque justo el cliente lo conocemos, empezamos a crear mucha amistad con él, con ellos, porque son una pareja, y sus hijos. Y nos pasó como, pues no siempre nos ha pasado esta situación, pero el literal son los ahorros de mi vida, es el sueño de mi vida, esta casa, ¿no? Corte B, pandemia, ¿no? Con la casa iniciando obra, ¿no? O sea, porque habíamos hecho todo el diseño de la casa de la mano, algo que fue padrísimo porque yo tuve el gusto de liderar ese proyecto y fue como meterme de lleno en la familia, ¿no? O sea, literal nuestras juntas de trabajo era comer en su casa, ¿no? La mamá, o sea, esta Estela,
que la quiero muchísimo, fue prepararnos de comer, convivir ahí con los hijos, platicar. Y esas eran nuestras juntas de trabajo, ¿no? A veces salíamos a comer, de pronto los fines de semana pasábamos tiempo juntos, que para mí fue una metodología de diseño muy interesante porque fue realmente compenetrar con ellos, ¿no? En quiénes son, su historia, qué buscaban. Entonces, te digo, pasa esta situación de que se viene la pandemia, la obra literal en cimientos, y empiezan, como sabemos, a complicarse mucho las cosas en su propio negocio. Aparte, una familia que también de la nada creó un negocio muy bueno y que pues, les había dado la oportunidad de invertir en hacer su propia casa, ¿no? Entonces, fue como, me consultaron a mí, me acuerdo muy bien, ¿qué hacemos, no? O sea, paramos, seguimos. Pues, obviamente, con la experiencia que teníamos nosotros pusimos todas las cartas en la mesa de, a ver, si paramos ahorita, muy probablemente sea mucho más caro después, sin saber qué iba a pasar con la pandemia, ¿no? Ustedes cómo están financieramente, esto, lo otro, Entonces fue un diálogo muy abierto, pero en ningún momento, claro, cualquiera, a lo mejor no cualquiera, pero muchas personas hubieran podido empujar no, termina, ¿no? Por el beneficio económico que puede traer y el hecho que era un proyecto que sabíamos que iba a resultar en algo muy positivo, porque ellos me habían dado toda su confianza y libertad de diseño, ¿no? Ahí sí fue un proyecto de, tú guíanos, cuál es la visión, qué quieres, esto es lo mínimo que yo necesito, el resto tú sorpréndenos, ¿no? Entonces, con esa responsabilidad pusimos todo en la mesa y fue una decisión en conjunto que fue, sigamos, ¿no? Sigamos adelante, paramos casi un año la obra, retomamos al año ese proyecto y se pudo culminar en su totalidad, que un proyecto que también hicimos desde la conceptualización hasta la llave en mano de curaduría de arte, de mobiliario, de diseño de interiores. Entonces fue un proyecto, la verdad, que tuvo muchas etapas, también un poco largo, extenso por todo esto de la pandemia, que en un punto llegó a tener complicaciones con el tema ya de presupuesto, porque obviamente la pandemia empezó a mermar mucho más de lo que esperábamos. Sobre todo a nuestro cliente y bueno, a nosotros también, porque de hecho es un proyecto y que ellos lo saben, porque siempre fue muy transparente todo, donde nosotros incluso invertimos, ¿no? También dinero, porque queremos acabar esto, o sea, hay que terminarlo y hay que empujar inversión de nuestra parte en el sentido de dejar de tener utilidades en ciertos elementos, en todo, para culminar el proyecto. O sea, nos parecía algo justo también para ellos y porque era un proyecto que, te digo, con mucho amor, o sea, pero todos los trabajadores también, o sea, porque al final mantener ellos a toda la gente, claro. Hacen su planificación por esta obra que va a durar cierto tiempo y de repente ya no contar con ello, también de nuestro lado fue eso. Fue cañón, sí. Pero al final, justo, y yo me acuerdo muy bien porque cuando empezamos el proyecto, en broma me decían, ay, va a ser una casa que va a ganar premios. Y dije, yo te aseguro que va a ganar premios, ¿no? Y cuando empezó a hacer toda la pandemia y todo este rollo, pues obviamente decías, a ver cuándo logramos... Lo menos importante. Sí, no, claro, era lo menos importante, sí. Que al final es un proyecto que a mí me marcó mucho porque el día que entregamos, me acuerdo que me habla Antonio, que es el papá, y me dice, estoy sentado aquí en la cocina, y me acuerdo de todo lo que me platicabas que iba a pasar, cómo el sol iba a entrar, iba a cortar el muro, me iba a tocar las piernas, estoy tomando mi café y ahora lo siento, ¿no? Estoy viviéndolo. Estoy viviendo el sueño que me platicabas que iba a suceder y está pasando. Entonces yo me acuerdo que cuando me habló y me dijo eso, dije, wow, o sea, qué importantes son todas las decisiones que decimos, ¿no? O sea, que compartimos y que más allá de la parte romántica de como arquitectos de conceptualizar y decir que esto y lo otro, pues sí hay un peso muy fuerte en esas palabras que usamos muchas veces y que ahí me di cuenta que hay mucha gente que realmente las hace suyas, ¿no? Y la importancia que tiene en su día a día después de que terminas de proyectar y diseñar y construir. Y bueno, pues pasa que se acaba la casa, empieza a hacer mucho ruido este proyecto que hicimos, porque es un proyecto, la verdad también a mí me encanta como proyecto de casa-habitación, porque es un proyecto que se encierra hacia adentro, está en un fraccionamiento, donde la gran mayoría de las casas están diseñadas para ver al vecino todo el tiempo, ¿no? Y nosotros no queríamos eso, sino queríamos que ellos tuvieran completamente una privacidad hacia dentro de la casa, que generan diferentes jardines interiores, y cuando tú ves la masa de la casa, son volúmenes geométricos muy limpios, que permiten que hacia adentro se desarrolle toda la iluminación natural, la ventilación, que era todo lo que habíamos pensado. Y justo parte de eso fue lo que
nos empieza a hacer mucho ruido en redes sociales, en diferentes plataformas, y de pronto empezamos a tener nominaciones a ciertos concursos, y uno de esos fue el Architizer Award, que era uno de esos premios que desde la universidad había perseguido, que decía, un día voy a ganar uno de esos, ¿no? Y pasó. Pasó y de pronto nos dicen, no, pues están como finalistas, y de pronto, oye, tienen que ir a París a recoger el premio, ¿no? Porque ganaron. Y yo, entonces, ¿qué? ¿Ganamos? Y cuando veías el panorama de arquitectos que competían en el mismo rubro que nosotros, y los proyectos con inversiones superiores a lo que nosotros habíamos hecho, y dijimos, wow, o sea, realmente esta casa ganó por todo el amor que tiene en sí misma, ¿no? No, y estuvo padre porque al final, o sea, nos invitaron a París, a un A Louis Vuitton Foundation. de Getty, y al final fue como de, no tenemos presupuesto para ir a París. Y el hermano de Alejandro, David, que él vive en España, le dijimos, oye, estaría increíble que fueras, porque necesitamos que recojas el premio. Alguien tiene que ir. Alguien tiene que ir. Sí, sí, Y sí. Antonio, él, pues, como fue el sueño de su vida, era la casa de sus sueños, pues él dice, yo también tengo que ir. Y Y lo entonces fueron recogieron. David Ajá. y Antonio, y ellos Y ellos lo recibieron. Estuvo Entonces padrísimo. fue una experiencia súper padre, porque directamente el dueño de la casa, pues fue exactamente recibió. a recibirlo. Que al final creo que pues, él era... La pues, persona que tenía. él y su esposa, Estela, son los que realmente también meritan mucho, ¿no? exacto. Ese premio. O sea, al final ellos nos confiaron, nos dieron los recursos y todo para poder crear ese proyecto. Sí, o sea, todo increíble hasta que nos mandaron fotos con Norman Foster. Y fue de wow. ¡Ostras! ¡Qué envidia os dio! Sí, fue complicado ese Sí, año. pero bueno. Claro, pero es que el vuelo Madrid-París son 2.000 pesos ida y de vuelta. Y el de CDMX París es Y otra aparte, cosa. estábamos justo invirtiendo en otras cosas. O sea, fue como, de pronto, seguimos invirtiendo en esto, en las estrategias de acá, en la Exacto. oficina. Y dijimos, Fue la nos decisión endeudamos con inteligente. eso. Pero estuvo bien. La verdad es que nos hizo muy feliz saber que Antonio iba a recogerlo personalmente. Exacto. Qué buena historia. Y hablando de envidia, algo que he visto en vuestros diseños es la parte de investigación que realizáis alrededor de un proyecto. He sabido que tuvisteis el privilegio de entrevistar a Elena Poniatowska. ¿Cuál es la historia de ello? Pues mira, hay un proyecto que nos gustó mucho por toda la cuestión urbana y social y de investigación que hubo detrás, que no solamente Elena Poniatowska, que es una experiencia increíble, sino también a Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, que tuvimos la oportunidad de visitarlo en sus oficinas del centro. Y es algo que siempre hacemos para nuestros proyectos. De repente nos dimos cuenta que en los concursos hay veces que ni siquiera el jurado le hace caso a eso. O sea, hay veces que el jurado está enfocado en otra cosa. Nos tomó un tiempo entenderlo, pero lo entendimos. Y sin embargo, nosotros esta idea de llevar la investigación a tope siempre ha estado de este lado. Este proyecto fue para la recuperación de lo que iba a ser el aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, cuando ya se inaugurara, justamente hablando de Foster, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, qué iba a pasar con el anterior terreno del aeropuerto, ¿no? Prácticamente nosotros nos pusimos a investigar no solamente la parte arquitectónica y urbana, sino también la parte social, de la parte histórica, la parte urbana natural, urbana ecológica, urbana biológica, lo que nos permitió sentarnos con Elena Poniatowska. Eso lo recuerdo súper bien. Digo, no tuve... fue un poco complejo, y de hecho conocerla fue a través de Cuauhtémoc Cárdenas, que dijimos, ¿sabes qué? Nos encantaría tener la perspectiva de Elena, y a través de Elena, la señora Elena Poniatowska, tuvimos la oportunidad de vincularnos con el Colegio de Biología de la UNAM. Entonces siempre ha sido como mucha vinculación y siempre como estar buscando esa posibilidad. Prácticamente se centró en la historia de la Ciudad de México, en cómo inició ese aeropuerto. Nos sirvió mucho también para entender las condiciones sociales de la zona y escucharla a través de su vivencia y sus historias, ¿no? Entonces, eso fue algo increíble, es una experiencia buenísima que no se ha vuelto a repetir. Sin embargo, nos ha permitido, y así como Alejandro también siempre está buscando más, soy muy necio, y eso también seguramente Alejandro lo podrá corroborar. ¿Corrobora? Corrobora.
soy muy necio, entonces siempre busco como que lograr que las cosas sucedan también, ¿no? Entonces, esa necedad me ha permitido, pues justamente, si para ese proyecto necesitamos entrevistar a esa persona, ¿cómo hacemos quién conozco, que conoce a esa persona y cómo hacer lo posible para que también nos dé la oportunidad? Y así fue como sucedió. Y desde una perspectiva similar de cómo abordáis la investigación, también habéis involucrado varias veces a la comunidad en la formulación de vuestros proyectos. ¿Os ha ocurrido que haciendo este tipo de involucramiento a la comunidad tengáis que dar un giro de 180 grados a un proyecto? ¿Que haya cambiado drásticamente? Sí, sí, totalmente. Sí, por ejemplo, digo, el caso más como relevante que tengo ahorita es el proyecto de Parque Cancha La 12, que es un proyecto que hicimos con la fútbol, donde originalmente el proyecto tenía cierto alcance, pero hablando con la comunidad y entendiendo las condiciones de, pues, de inseguridad que existían alrededor de ese espacio que está ubicado en Valle de Chalco, este proyecto al final lo desarrollamos en 2017 con una ONG que se llama Lo Fútbol, que nos ha dado la oportunidad también de desarrollar proyectos de carácter social y urbano en diferentes partes del mundo. Y nosotros ya teníamos como una perspectiva muy dada de lo que queríamos para el proyecto. Sin embargo, ya visitando el espacio, estando ahí, compartiendo con la comunidad, comiendo en sus casas, teniendo estas entrevistas directamente con los jefes comunitarios, pues te das cuenta que había otras cuestiones que no habíamos contemplado. Entonces, de entrada, otra vez la parte de la investigación, otra vez el respeto al espacio, entender que aunque estamos ahí no somos quienes como para decirnos que somos parte de la comunidad, porque de repente está mucho este discurso de yo soy parte de la comunidad, lo eres tal vez por un momento, sin embargo, quienes son realmente parte de la comunidad son los que te van a dar pues esa retroalimentación de lo que en realidad necesitan. Y había una situación como de mucha inseguridad en un predio muy cercano, o sea, colindante, que nosotros no nos habíamos percatado. Eso le dio un giro completamente al proyecto porque tuvimos que literalmente girar la cancha para que se pudiera integrar ese predio. Que fuimos con el municipio, hablamos con los dirigentes, oye, este predio estaría increíble que se done a este proyecto. Cuando se logró esa donación, terminamos el proyecto, o sea, lo actualizamos de acuerdo con esto nuevo y ya a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero sí, nos hemos enfrentado a situaciones como de, ¿sabes qué? Ya no quiero esto y ahora necesito que lo cambien, ¿no? Sí, primero creo que todo ese tipo de proyectos que hemos tenido la oportunidad de realizar siempre son proyectos donde uno tiene que ir completamente en blanco, ¿no? Porque aunque tengas una idea de a lo que te vas a enfrentar, cambia las realidades totalmente, ¿no? Las realidades que muchas veces son muy ajenas a nosotros, ¿no? A nuestros círculos privilegiados en los que vivimos, pues te sacan de contexto cuando llegas y te enfrentas a problemas muy fuertes que existen en esas comunidades. Del día a día. Del día a día. Y de pronto dices, ok, o sea, yo quería hacer esto aquí o tenía la idea de que venía a hacer esto, pero realmente vengo a hacer mucho más que eso, ¿no? Entender que hay grupos de diferentes edades, diferentes situaciones, ¿no? De todo, de todas las cosas, desde criminales hasta personas que han sufrido violación, discriminación, o sea, cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, realmente creo que más que giros de 180, es más bien como que nos ha enseñado a llegar completamente en blanco y empezar a absorber realmente de qué manera nosotros podemos aportar un poco dentro de una pequeña solución que va a integrar un poco más a todos estos grupos. Muy bien. Vamos a hacer las últimas preguntas porque el tiempo es oro para todos. Vi que hicieron este proyecto parecido en Tanzania. Sí. ¿Cómo lograron llevar la arquitectura a África Oriental? Es toda esta cuestión como de repente las oportunidades que vas y la suerte que vas cosechando, también estos vínculos que de repente hacemos. Trabajando con Lo Fútbol se nos dio esa oportunidad de desarrollar muchos proyectos. Tanzania fue un proyecto muy específico porque Lo Fútbol lo que hace es bajar recursos de empresas a nivel global. Este proyecto fue muy interesante y fue muy padre vivirlo y trabajarlo porque viene de una historia muy bonita
donde una pareja de Estados Unidos va a Tanzania, adopta a un niño, se lo llevan a Tampa, y este niño crece, pues ya en una cuestión de un privilegio pues, de vivir en Tampa, en Estados Unidos, llega al high school, pero siempre pensando y sabiendo pues el contexto en el que vivía, de dónde venía, recauda el dinero. Oh, lo recauda. Lo recauda, o sea, empieza a aliarse con equipos de la zona, va con equipos de béisbol de la AA, va con equipos de fútbol ahí de Tampa Bay, recauda el dinero, lo dona específicamente a lo fútbol, o sea, como que busca la forma de hacer el proyecto, pues, que iba a beneficiar de mejor manera a donde él vivía. Esto fue en Arusha, está muy cerquita, pues, de una zona que es exclusivamente turística, donde hacen safaris, etcétera. Y, y nosotros, como tal, como la arquitectura, no tenemos una sede en Tanzania, ¿no? ¿No? O sea, te imaginarás que es un poco complejo tener esa sede. No la tenemos. Pero en un evento conocimos a una amiga de una amiga que ella estaba en Tanzania y que era arquitecta. Sí, sí, fue increíble. Entonces fue como de, ok, esto ya es como mucha coincidencia. Vamos a tomar el proyecto, vamos a hablar con ella. Y ella se convirtió en nuestro enlace de la arquitectura estando en Tanzania. Fue la supervisora de la obra. Y nosotros desde acá estábamos coordinando con los diferentes contratistas y entendimos cómo funcionan las cosas también ahí y cómo se hacen los negocios también ahí. Y sobre todo, de nuestro lado, siempre buscando lo mejor para el proyecto y hablando con los contratistas. Eran de diferentes lados de Tanzania y hacían las cosas muy diferentes cada uno, ¿no? Entonces, de repente encontrabas proveedores que te daban una nota, así como de tintorería, que era todo el presupuesto del proyecto, y eran como 19,000 chelines, 19,000 millones de chelines, así como para el proyecto, y te lo ponían en una nota así de tintorería, ¿no? Y era así, wow, esto es como increíble. Y lidiar con ellos, ¿no? Y que entendieran que era un proyecto social, también fue muy difícil, porque ellos solamente estaban como en el entendido de que era una cuestión muy de carácter privado y que ellos iban a recibir un pago, pero sí también tratar de implementar y implantar la idea de que es un proyecto de carácter social que también tiene una visión, una misión de lo fútbol y cómo tratar de llevar eso también a ellos. Entonces, fue un proyecto interesante, complejo también por las condiciones, por los tiempos de las llamadas, etcétera, pero fue muy gratificante también ya ver el proyecto terminado, ¿no? Esta pregunta es muy sencilla. Después de hacer tantas canchas de fútbol, ¿sois futboleros? Yo sí, o sea, y voy a decirlo a nivel nacional tal vez, pero sí, yo lo he hecho luego a la América. Yo nada. Entonces, Tú no. Alejandro siempre ha dicho Totalmente que no. Le gusta el polo. Me gusta el polo. Vale, penúltima pregunta que en el episodio pasado tuvo mucho éxito. ¿Cuál es vuestra opinión más funable en el campo de la arquitectura? Que podáis decir en cámara. Ok. Bueno, yo podría decir, y eso que no escondo, o sea, sí, siempre lo ando diciendo, de repente siento que hay muchos arquitectos que están muy cómodos en lo que hacen y no innovan y no buscan hacer cosas mejores y de repente yo creo que es funable porque el hecho de que hay muchos arquitectos que están en esa condición, ¿no? Que están en su comodidad, pues solamente como recibiendo la utilidad sin pensar en qué mejorar desde su empresa hasta la forma en que hacen arquitectura y lo que le ofrecen a la gente, ¿no? Yo creo que para mí es como el cuestionamiento eterno de qué estás haciendo aparte de los proyectos privados que hacemos, ¿no? ¿Qué más estás aportando? O sea, creo que algo que pasa mucho, al menos en los despachos de la Ciudad de México, no nos pasa, es que estamos aquí en Condesa, en Roma, en Polanco, pero México es enorme. La Ciudad de México es su periferia, ¿no? Es todo lo que está pasando en el contexto de alrededor y hay muy pocas oficinas que son responsables de decir, yo recibo, pero ¿qué aporto? Entonces, para mí es eso. Muy bien. Y la última pregunta, ¿qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo? Ay, pues la comodidad. No, no es cierto. No. Que siempre estamos buscando cosas nuevas, experiencias nuevas. Siempre estamos buscando vincularnos
con clientes que van con la misma idea y visión que tenemos de las cosas. Y eso ha estado padre porque sí lo hemos hecho. O sea, nos hemos dado la oportunidad de sí estar con ese tipo de clientes. De repente hay clientes que llegan, que te ofrecen ciertas cosas y sabes que esto como que me hace ruido y no lo quiero. Y entonces sabes que no te va a tomar como cliente. Pero tener esa oportunidad de vincularte de esa manera con ellos me parece algo increíble, ¿no? Sí, digo, para mí es un tema de poder trazar mi crecimiento personal desde la parte de ser arquitecto, ¿no? O sea, creo que el poder, no sé si todas las profesiones te den esa oportunidad de hacerlo, pero de poder voltear a ver cosas tangibles y no tangibles y cómo tu yo de esos años pensaba y ha evolucionado, es algo muy, muy padre que creo que nos permite al menos lo que hacemos actualmente. Eduardo Ugalde, Alejandro Guardado, ha sido un placer teneros hoy en el showroom y en nuestro programa, donde pueden encontrarles a ustedes y al despacho de All Arquitectura. Bueno, pues nos pueden encontrar en Instagram como all-arquitectura. Nos pueden encontrar también, mi Instagram personal, Birded Architect. Yo soy Ale Guardado, ese es mi Instagram. Y nuestra página de internet que es www.all-arquitectura.mx. Y con eso termina, gracias, con eso termina nuestro programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos una vez más y les vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias por escucharnos una vez más en este programa de Cabezas Bien Amuebladas. Dennos un follow para estar al tanto de los próximos episodios, que serán sobre arquitectura, diseño de interiores y mobiliario. Este podcast está producido por Gevesa, la marca mexicana de muebles de oficina que crea espacios sorprendentes. Pueden encontrarnos en redes como amuebladas.pod, Gevesa Furniture, Gevesa _México y sobre todo gevesa.com. Hasta la próxima.